Entrevista porque ya se encuentra con nosotros el doctor Daniel Jiménez García. Él obtuvo el grado de biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el grado de doctor en gestión de ecosistemas y biodiversidad por la Universidad de Alicante, España. Además, tiene un postdoctorado en la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Con él nos interesa hablar sobre el impacto que tiene en la biodiversidad lo que comemos, el alimento que tenemos cotidianamente, así que le damos la bienvenida y nos da mucho gusto que esté con nosotros, doctor Daniel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Aníbal. Muchas gracias, Anaí. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes para platicar acerca de estos temas que son de gran importancia. O sea, ¿qué comemos? Fíjate nada más. Claro, y empezar sobre todo esta entrevista con usted para que nos dé algunos puntos de vista en torno a cuál es el impacto que tiene pues precisamente la forma en la que nos alimentamos, porque la alimentación, para no irnos tan lejos, en el último siglo ha cambiado mucho en las distintas sociedades del mundo. Así es, así es. Pues fíjate que es bien curioso, ¿no? Y yo creo que cuando vivimos la pandemia, ¿sí? Muchos de nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿De dónde provienen los alimentos que nos estamos llevando a la boca? Y yo creo que fue una reflexión que espero que muchos de nosotros nos haya marcado, ¿sí? Y nos haya colocado ese angelito del lado derecho y nos haya dicho, tal vez deberíamos tener en nuestros propios espacios urbanos, en nuestras propias casas, pues algo que nos permita alimentarnos, ¿sabes? Porque eso de estar en medio de una pandemia y salir a buscar alimentos, pues se te iba la vida, ¿sabes? Estabas potencialmente en riesgo de contraer COVID simplemente por ese acto tan cotidiano y que muy poquitas veces valorábamos. Otra cosa, Aníbal, que es muy interesante que está pasando en los últimos años, ¿sí? Es que no estamos tan conectados con la naturaleza, ¿sabes? No estamos muy conectados con de dónde provienen los alimentos. No olvidemos que en el caso de un montón de países del llamado primer mundo, ¿sí? Llevan a sus niños a conocer a las vacas para hacerles entender que la leche no proviene de un cartón, ¿sí? Eh, o tú puedes revisar un montón de reels en ahora X, antes Twitter, o en Instagram o en Facebook, ¿sí? Donde muchas mamás o muchas organizaciones civiles le colocan a los niños enfrente, mira, ¿qué cosa es esto? Y los niños se quedan, uy, no sé. O, ¿qué cosa es esto otro? Uy, tampoco lo sé. ¿Y qué es lo que les colocaban enfrente? Pues les colocaban un brócoli, les colocaban un ajo, les colocaban una cebolla, les colocaban un mango, una piña. Las personas se encuentran totalmente desconectadas debido a la forma en que nos alimentamos, ¿sí? Eh, Muchos de estos niños, muchas de estas personas se alimentan, pues eso, ¿no? A base de lo que venden en pues cualquier centro comercial, ¿sí? Y es bien importante, ¿sí? Volvamos a tener esa reconexión, que volvamos a tener en el foco, que volvamos a tener en el centro esta agrobiodiversidad, querido Aníbal. Así es, doctor, pues es muy importante esto que pone sobre la mesa, que es esta desconexión que tiene actualmente la sociedad con la propia naturaleza, y algo que nos apunta es un dato que califica como desolador, que es entre el 18 y 19% de los alimentos que se generan son simplemente desperdiciados de las casas, algo muy relevante, pero también usted habla de un proceso de homogenización del paisaje, que pues tiene que ver Así es. justamente con el impacto a la biodiversidad. ¿Nos puede explicar más ampliamente este punto? Claro que sí, con mucho gusto, Anaí. Pues resulta que hace ya varios años, ¿sí? Surgió un movimiento que se llamaba la Revolución Verde. Eh, en este proceso de la Revolución Verde,
lo que decía es, en esencia, sí, y siendo bastante simplista, es vamos a producir a costa de lo que sea. ¿Eso qué implicó? Bueno, implicó que se realizara un proceso de transformación sumamente severo, ¿sí? En los medios de producción. ¿Eso qué significaba? Significaba que se movieron las formas tradicionales de producción, ¿sí? Y se crearon unas nuevas. ¿Cuáles eran estas nuevas? Pues crear monocultivos, que todo lo que tuviéramos enfrente fuera una sola cosa. Hablemos de maíz, hablemos de caña, hablemos de frijol, hablemos de lo que ustedes quieran. Era un solo cultivo. Y piensen esto. Nosotros aquí en México, por ejemplo, por nuestra propia historia totalmente agraria, ¿sí? Y después de los procesos de segmentación del territorio por la Revolución Mexicana, ¿sí? Pues teníamos pequeñas propiedades y bueno, cada productor, cada campesino, ¿sí? No olvidemos esta palabra, cada campesino, pues tenía su propia parcelita y tenía un conjunto de elementos ahí, ¿va? Entonces, un productor podía tener una franjita de maíz, otro poquito de calabaza, en otro espacio a lo mejor tenía jitomates o tomates, o simple y sencillamente no los sembraba y obtenía quelites de ahí. Eh, entonces, si lo piensan ustedes bien, era bastante heterogéneo ese pequeño espacio. Con la Revolución Verde se dijo, no, eso está mal, lo que necesitamos es tener un gran espacio amplio de una sola cosa. Y entonces todos estos pequeños campesinos se transformaron a productores, ¿sí? Que tenían una sola cosa, Anaí. Tenían solo maíz o solo calabaza o solo frijol, ¿sí? Si lo piensas, eso a nivel paisajístico, ¿sí? Cambió radicalmente, ¿sí? De un momento a otro. El problema, sí, no es no solamente este proceso de homogeneización del paisaje, sino que fue acompañado, ¿sí? De una cosa que se llamaron paquetes tecnológicos, ¿sí? La Revolución Verde vendió eso, el productivismo, el que vamos a producir, vamos a tener más maíz, vamos a tener las mazorcas más grandotas del planeta, vamos a exportar, vamos a ser autosuficientes, vamos a tener mucha producción. Sí, pero el costo que tuvo eso fue sumamente amplio, porque vendieron esa idea productivista y esa idea iba acompañada de un conjunto de ingredientes que es lo que se llama paquete tecnológico. ¿Qué es eso? Si tú quieres obtener un rendimiento de, voy a ser exagerado, 100 toneladas de maíz por hectárea, ¿sí? Pues mira, le tienes que agregar 80 litros de insecticida, 40 kilos de fertilizante, 130 litros de herbicida y así sucesivamente. Es decir, se tenía que construir una receta, ¿sí? Para producir. Y claro, los campesinos tuvieron que alejarse también de sus formas de producción tradicional. Y eso fue un gran impacto, no solo en el paisaje, Anaí, sino también en el bolsillo de las personas. Porque esa letra chiquita, ¿sí? No era tan clara, ¿sabes? Cuando ocurrió este proceso de transformación. Doctor Daniel, y también en este proceso que nos está describiendo,
atendemos a las últimas décadas también a este otro aspecto que es el proceso de homogenización de los alimentos, que ha venido Ujú. constantemente, ¿no? Cambiando la biodiversidad, cambiando esta heterogeneidad que teníamos en la forma de alimentarnos, y uno de esos ejemplos heterogéneos es precisamente la milpa, porque a partir de ahí se iba obteniendo distintos alimentos, se rotaba la Ujú. tierra, ¿no? Para no tener implicaciones en el suelo, pero este proceso de homogenización ha implicado también que se amplíe la frontera de monocultivos, o cómo podemos entender este tipo de proceso homogeneizante en los alimentos en el mundo. Sí, justamente, Aníbal, la homogenización en el paisaje a escala pequeñita, ¿sí? Lo que ha favorecido es que la frontera agrícola crezca y crezca y crezca y crezca y crezca. ¿Por qué? Porque resulta que cuando le aplicas estos paquetes tecnológicos a las parcelas, pues bueno, estas parcelas también se van empobreciendo, ¿sabes? Eh, Muy pocas veces se genera o se construye algún, algún tipo o alguna estructura dentro del proceso productivo que permita la regeneración. Entonces, lo que ocurre es eso, ocurre un proceso de defaunación. Quitamos todo aquello que estaba ahí gracias al paquete tecnológico, gracias a este manejo intensivo de la agricultura. Por tanto, eliminamos la biodiversidad, eliminamos todo aquello que puede hacer, ¿sí? Que el suelo o las plantas, ¿sí? Crezcan de forma em, homogénea, ¿sí? Que crezcan de forma bien desarrollada. Y entonces eh, dejamos suelos estériles. Y entonces recuerden que hay un principio básico también en estos procesos agrícolas, que son que, si la parcela ya no da, ¿sí? Pues la dejamos descansar, ¿sí? Y en tanto que como, pues abro un nuevo espacio natural, quito, desmato, deforesto, creo una nueva parcela y ahí siembro, ¿sí? O sea, este proceso ha estado así durante miles de años, ¿sí? Los seres humanos siempre hemos tenido que eliminar vegetación natural para podernos alimentar, para poder desarrollar esta estrategia agrícola. Ahora bien, como yo también lo comento en el escrito, ¿no? Eh, Resulta, ¿sí? Que cuando ocurre este proceso de transformación de uso de suelo, es decir, quitar lo natural y ponerlo agrícola, pues muchas especies se van, ¿sí? Muchas especies se van, mucha biodiversidad se pierde. Sin embargo, hay otras especies que potencialmente se pueden adecuar a estas nuevas condiciones, u otras, sí, pueden encontrar esos espacios agrícolas como un nuevo lugar en donde se encuentren a todo dar y entonces puedan sobrevivir ahí. Y esto puede ser o puede significar eh, que los espacios agrícolas se transformen en un lugar que potencialmente pueda albergar, no a toda la biodiversidad, pero sí una porción pequeñita que sobreviva a este impacto, ¿no? Entonces, Aníbal, como lo puedes ver, ¿sí? Este proceso de homogenización, ¿sí? Ha desarrollado un montón de problemas, ¿sí? Precisamente porque la frontera agrícola crece y crece, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado, ¿sí? Que también la frontera pecuaria, ¿no? Um, Recordemos que mucho de lo que se siembra en el planeta, ¿sí? Es para darle de comer a las vacas, ¿no? Pensemos en la soya
pensemos en alfalfa, pensemos en un montón de cultivos, sorgo, ¿sí? Que son sembrados con el único objetivo de alimentar al ganado. Entonces, esta transformación de los hábitats de la que nos hablaba y digamos también esta pues supervivencia que tienen algunas otras especies o adaptación que tienen algunas otras especies a ciertas condiciones, podría ser una solución a la crisis climática, es decir, una forma de poder enfrentar la crisis climática. Sin lugar a dudas, Anaí, yo creo que un gran reto que tenemos actualmente los científicos es precisamente hacer entender esto a los productores. Eh, Uno, la naturaleza no es su enemiga. El hecho de que tú encuentres en medio de las parcelas un poquito de elementos naturales, ¿sí? No significa que eso sea malo. Todo lo contrario, es bastante bueno que tengan elementos naturales las parcelas de producción. Piensen en esto. Cuando hablamos de una parcela agrícola, sí, particularmente en México, alrededor, ¿sí? Los productores lo que normalmente hacen es que, pues dejan ahí crecer la vegetación, algunos de ellos siembran agaves, ¿sí? Otros siembran árboles, ¿sí? Porque esa vegetación que no es productiva tiene muchos fines. Uno de ellos, por ejemplo, es para cortar el viento. Imagínense un cultivo de maíz, ¿sí? O una milpa, mejor aún, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que hay ciertas épocas del año donde existen muchos vientos. Y bueno, si la parcela se encuentra rodeada de árboles, pues la influencia del viento sobre la milpa se reduce drásticamente. Bueno, pues esa es una función, pero hay otras más en estos pequeños bordes. Resulta que, por ejemplo, aquí en el centro de México, eh, como ya decía, las personas siembran agaves. Pues bueno, resulta que los productores emplean esos agaves, ¿sí? Para obtener aguamiel, para después producir pulque. Eh, Otra cosa que es bien común aquí en el centro de México es que tengamos árboles de capulines. Capulines, que es una fruta, pues, solamente de México, ¿sí? Y que además es del centro de México, ¿no? Entonces, hay árboles de capulines. Ahí también los productores obtienen otra cosa. Eh, Tenemos también que hay un montón de especies de importancia médica, es decir, plantas con carácter medicinal que se obtienen de estos bordes de los cultivos. Entonces, la naturaleza asociada con los espacios agrícolas, pues en lugar de ser mala, es buena. Y hay una cosa más que los científicos tenemos como reto de explicarles a los productores, y es que justamente esos bordes, ¿sí? Que son, voy a llamarlos seminaturales, generan una barrera biológica. ¿Una barrera biológica contra qué? Contra plagas. Resulta que en esos espacios se generan cadenas tróficas de diferentes grupos de artrópodos que pueden llegar a depredar o pueden llegar a controlar, ¿sí? Algunas especies plaga. Recordemos que eso, ¿no? Que cuando existe una alta abundancia de una especie de insecto, es a eso a lo que llamamos plaga. Y entonces, cuando ocurre ese crecimiento, ¿sí? Eh, lo que pasa es que estos depredadores que se encuentran ahí, pues dicen, uy, ya se vieron la cena y vamos sobre ello, ¿no? Entonces, sirven también para regular. Y otra cosa que nosotros hemos detectado también es que en esos bordes, por ejemplo, de las parcelas, eh, encontramos muchas especies, ¿sí? Que se puedan alimentar también de estas plagas.
encontramos muchos roedores, encontramos incluso algunos carnívoros, ¿sí? Seguramente han escuchado en estos últimos meses, años, eh, sobre todo allá en la Ciudad de México, que las personas hablan sobre los cacomixles, ¿no? Bueno, pues los cacomixles andan precisamente alrededor de las parcelas, ahí comiéndose un montón de insectos. Y sí, de vez en cuando, tal vez un cacomixle o un coatí, ¿sí? Ya en las zonas un poco más tropicales, pues llega a comerse algo de la producción, pero el beneficio que dan controlando, por ejemplo, estas plagas, pues, es muchísimo mayor, ¿no? Y ahí también, recordando otra entrevista que hicimos con otro compañero también de Rebelión Científica, nos hablaba de Ujú. precisamente esto, ¿no? La forma de entender las plagas, que ese concepto, digamos, para el otro compañero, que no recuerdo ahora el nombre, pero nos decía, bueno, nosotros no vemos plagas, ¿no? Lo que vemos es un ecosistema que está Es cierto. funcionando constantemente y que ese funcionamiento es el que tenemos que entender, ¿no? Doctor, ¿con qué le gustaría Sí, cerrar esta entrevista? Y hablando sobre el tema, volviendo al tema de la naturaleza, los alimentos y la relación del humano con la naturaleza. Aníbal, pues a mí me encantaría eso, ¿no? Que las personas, que todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues tengan esta reflexión profunda acerca de que lo que nos estamos comiendo, ¿sí? Todo aquello que nos llevamos a la boca, pues tiene un origen, ¿sí? Y ese origen en muchas ocasiones, ¿sí? Depende de interacciones de carácter biológico, dependen de la biodiversidad. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Piensen esto. ¿Qué sería de ustedes si es que no existieran los murciélagos en el momento de beber tequila? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los polinizadores que actúan en las plantas de aguacate? ¿Qué sería de nosotros si no existieran la biota edáfica, la biota del suelo, ¿sí? Que permite que se desarrollen muchísimas plantas, que hay una cantidad enorme de organismos trabajando para que nosotros podamos tener alimentos en nuestra mesa. Y bueno, hablando de la crisis climática, perdón, y también tratando de redondear la pregunta que me hizo ahí, eh, si ustedes lo piensan bien, ¿sí? Tenemos que favorecer nuevamente este contacto entre naturaleza y hombre, ¿sí? Porque resulta que la crisis climática va, va a ser posible que nosotros la podamos confrontar, enfrentar, en la medida que reduzcamos fuertemente los insumos que colocamos dentro del proceso productivo. Muy al inicio de esta charla, yo les decía que la Revolución Verde, ¿sí? Eh, había colocado eso, ¿no? En letras chiquititas, sí, tú vas a producir mucho, pero agregándole cosas, ¿sí? Bueno, el reto que tenemos ahora para enfrentar esa crisis climática, dado que mucha de la producción o generación de insumos es altamente impactante, ¿sí? En la industria, ¿va? Entonces, nosotros necesitamos crear algún tipo de estrategias locales, sobre todo, ¿sí? Que nos permitan reducir fuertemente esos insumos, Aníbal. Y nada, ojalá y las personas que nos ven y nos escuchan, ¿sí? Tomen en cuenta esto, ¿no? Que si hay alguien que está asociado a la producción agrícola, es precisamente la biodiversidad. Claro, y también ahí los productores, a veces suelen tener un entendimiento mucho más complejo de la naturaleza al estar Sin duda. vinculados a la producción misma, al conocimiento de la tierra, al estado del tiempo incluso, ¿no? Vamos a ver Ujú, unos videos ujú. ahorita en unos momentos
recuperando la participación de Alicia Bárcena el día de ayer en el Congreso, donde hablaba por qué la diversidad de maíces que tenemos y hablaba sobre este tipo de maíz que se acostumbra a si hay más lluvia, hay menos lluvia, si hay más sol, hay menos sol. Entonces también esa heterogeneidad que nos da la naturaleza, pues es parte de lo que ellos como productores conocen y que también nosotros como consumidores estamos desligados de esa diversidad, de ese Mm, conocimiento que podría ser también científico que tienen los productores y de lo que se trata también, y eso está también como interpretación de su texto, pues es vincularnos mucho más a ese proceso productivo que nos acercaría a la naturaleza. Doctor, le así agradecemos es, mucho por así es. esta entrevista, doctor Daniel Jiménez García, y esperamos seguir contando con usted. No, hombre, claro que sí, con mucho, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y hasta pronto.